En este jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Marcos 4, 21 al 25. Pero antes de leerles el texto, les recuerdo que hoy, 28 de enero, la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Aquino. Tomás nació en 1224 en Rocca Seca, muy cerca de Aquino, entre Roma y Nápoles. Su familia era de la aristocracia y quiso que Tomás ingresase a la orden de los benedictinos. Pero él decidió entrar a la orden de los predicadores, los dominicos. Su familia se opuso a esta decisión y lo hizo arrestar. En ese momento Tomás tenía unos 20 años de edad. Los dominicos intercedieron ante el emperador Federico II y Tomás fue liberado y enviado a la Universidad de París para sus estudios de teología. Por su inteligencia brillante, a los 32 años llegó a ser maestro de la cátedra de teología en la Universidad de París. En esa época las universidades y centros de estudio europeos se vieron invadidos por los escritos de los clásicos griegos y de los pensadores árabes. Sus referentes fueron San Agustín, Aristóteles y Averroés. Sin embargo, su pensamiento fue propio. Tomás aplicó la razón a las afirmaciones de fe de una manera admirable y escribió muchas obras. Sin embargo, la más importante fue su Suma Teológica, que es un compendio de teología en donde explica la razón de 495 cuestiones de fe. Se le considera el representante de la escuela escolástica y la influencia de su pensamiento ha llegado hasta nuestros días. Su aporte a la teología cristiana ha sido impresionante. Murió a los 49 años de edad, fue canonizado 50 años después y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V a los pocos años de haber concluido el Concilio de Trento. Volvamos ahora a la lectura que la Iglesia nos propone para el día de hoy y les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: ¿acaso se enciende una vela para taparla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿O se le enciende más bien para ponerle un candelabro? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que están oyendo, porque la medida en que usen la usarán con ustedes, y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. El día de ayer iniciamos la lectura de las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas, con la parábola del sembrador. Y hoy la Iglesia nos invita a reflexionar en la segunda y tercera parábolas de este grupo de parábolas. En la segunda parábola Jesús busca enseñarnos que para que Dios pueda reinar no es suficiente acoger la buena noticia de su reinado. Tenemos que darla a conocer, mostrarla a todos, para que ilumine al mundo, así como se pone un candelabro encima de la mesa. Y en la tercera parábola nos va a enseñar que el resultado de este anuncio dependerá de nuestro esfuerzo. Es decir, dependerá de la importancia que le demos y del empeño que pongamos en la proclamación de esta extraordinaria noticia. Veamos más en detalle la primera parábola. Dice el texto que Jesús dijo a la gente: ¿acaso se enciende una vela para taparla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿O se le enciende más bien para ponerla encima de un candelabro? Si se esconde algo, es para que se descubra. Y si algo se hace ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Luego de la parábola del sembrador, en donde Jesús nos ha enseñado que hay que ser tierra buena para acoger el mensaje y poder dar fruto, en esta segunda parábola nos enseña que una vez acogido el mensaje, nuestra tarea es difundirlo. Pues el mensaje del Señor es una luz extraordinaria que ilumina nuestras vidas y las llena de sentido. Nos lleva a descubrir que la vida es bonita y que vale la pena vivirla.
y que es posible ser felices aquí y ahora, y después ser felices eternamente. Pero como ya sabemos, para que esa luz ilumine al mundo, Dios debe reinar. Y para que reine, nosotros debemos vivir según los valores del Evangelio. Bueno, pues resulta que la luz del mensaje de Jesús es tan deslumbrante que sus enseñanzas no las podemos mantener solo para nosotros. Para hacernos entender esto, Jesús usa la imagen de una vela encendida en medio de la oscuridad, pues la luz que su mensaje emana es como la de una lámpara en una habitación a oscuras. La ilumina toda. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que se hace cuando se enciende una lámpara. No se la esconde. No debemos cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama. El texto griego habla de un selemín o vasija de arcilla que se usaba para medir el grano. Si una vela se cubre con una vasija de barro, se apaga. Y si se le esconde debajo de la cama, no ilumina. Lo que hay que hacer es ponerla en alto, sobre el candelabro, para alumbrar todo. De la misma manera, el mensaje de Jesús, una vez que enciende nuestros corazones, debemos mostrárselo a todos, darlo a conocer, para que su luz también ilumine la vida de otros. El misterio del reinado de Dios que ahora los discípulos conocen debe ser publicado, pues dice Jesús, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Y lo que hay que dar a conocer es lo mismo que nos transmitió Jesús, el reinado de Dios. Por tanto, quien tenga oídos para oír, que oiga. Quien se dé cuenta que así es, debe actuar en consecuencia, es decir, poner manos a la obra. Y enseguida Jesús les cuenta la tercera parábola. Dice el texto que les dijo también, atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Jesús empieza esta parábola pidiendo atención. Pongan atención a lo que están escuchando. Y lo que están escuchando es que la extraordinaria noticia del reinado de Dios hay que proclamarla a todos los vientos. Y esto supone esfuerzo de parte nuestra. Esta tercera parábola de Jesús subraya la necesidad de poner todo el empeño posible en la difusión de su mensaje. Entregarnos completamente al anuncio. No podemos ahorrar esfuerzos. Pues como dice Jesús, con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá y todavía más. Es decir, si nos entregamos al anuncio con reservas, Dios se nos dará con reservas. Pero si nos entregamos generosamente, dedicándonos de lleno a anunciarlo, Dios no solo se nos entregará generosamente, sino que nos dará todavía más. Con creces, dice el texto. Él espera que nos demos al máximo, y hemos de hacerlo convencidos de que nos compensará en la medida de nuestra entrega, y todavía más. Pues al que tenga se le dará, al que se entrega se le compensará, al que dé se le devolverá. Pero para poder dar hay que tener una vida intachable. Debemos ser hijos de la luz, amantes de la verdad y fieles en hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser consecuentes, vivir lo que decimos, vivir como Él quiere que vivamos y hacer de nuestras vidas ejemplos de lo que Dios hace cuando reina. Si vivimos lo que anunciamos, Dios efectivamente podrá reinar y cambiar nuestras vidas y nuestro entorno. Y solo podemos recibir cuando hayamos hecho realidad el mensaje del reinado de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, dice el texto, al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que quien no es íntegro, quien no es coherente y no vive con consecuencia, aquel en quien no hay relación entre lo que dice y lo que hace, sus palabras no solo resultarán vacías, sino que su desprestigio, por no vivir lo que predica, irá en aumento. Pues mientras que el camino del sabio conduce a más sabiduría,
El camino del necio conduce a mayor necedad, desprestigio y pérdidas. Por eso, aun el poco prestigio que tiene se le quitará, o mejor dicho, lo perderá. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos, primero, si estamos compartiendo con otros las enseñanzas de Jesús que estamos conociendo. Y segundo, si estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos en hacer lo que Jesús nos pide, iluminar nuestro entorno, nuestras familias, amigos y conocidos, con nuestras palabras y buenas obras. Pidámosle pues al Señor su ayuda para conocer más profundamente la excelencia del reinado de Dios, a fin de apasionarnos con su mensaje y difundirlo, poniendo todo nuestro empeño en hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.